Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien usted. Buenas tardes. Bien, Fuera de edad. bueno, genial. Vamos a esperar un momentito, pues estamos un poquito adelantados todavía a la hora. Si no, ok, se pone esto por acá. Ok. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar la clase. Vamos a entrar ya hoy con un nuevo dispositivo. Vamos a continuar con el que es quizá el dispositivo más importante en el área electrónica moderna en los últimos 40 años, sí, 40 años, y que sigue siendo, y que por mucho tiempo parece que seguirá siendo el dispositivo más utilizado en el desarrollo de circuitos electrónicos. En particular es el dispositivo que más ha revolucionado el mundo digital, es el con el que se construyen pues, prácticamente todas las aplicaciones de diseño digital se construyen con este dispositivo. Eh, Todo lo que conocemos de los efectos de la ley de Moore, el desarrollo del microprocesador, de las grandes cantidades de memoria que ahora podemos almacenar en los dispositivos modernos y otro montón de eh, aplicaciones que se han generado en las últimas décadas, pues son fundamentalmente producto de la capacidad de poder integrar un dispositivo muy pequeño eh, que actúe como un conmutador eh, en el orden de miles de millones en área de 1 o 2 milímetros cuadrados, que son las áreas que tienen la mayoría de los chips modernos que se fabrican en la actualidad. Y bueno, estamos hablando del transistor MOSFET. El transistor MOSFET, aunque normalmente uno lo resume su nombre por MOS, es básicamente un transistor de efecto de campo, de hecho, de efecto de campo eléctrico, es lo que habría que decir de manera formal. Tenemos, o sea, es un FET que está construido de 3 materiales: metal, un óxido de silicio y semiconductor, que sería silicio también. Es fundamentalmente los 3 materiales que se utilizan para construir el MOSFET. Y bueno, FET en realidad significa Field Effect, o sea, efecto de campo, campo eléctrico, en realidad lo que habría que decir. Field Effect Transistor. Sin embargo, como vamos a ver y vamos a estudiar, en realidad lo importante del transistor MOS es que se comporta como lo que habíamos estado tratando de derivar o de regular en un semiconductor. Como vimos, un semiconductor tiene una resistencia, ¿verdad? Equivalente, que es función del dopado y que también se puede afectar por fuerzas como el campo eléctrico. Y el transistor MOS en realidad no es sino uno de esos dispositivos que se puede
considerar como una resistencia variable entre dos puntos, que normalmente se llaman drain y source, cuyo valor de resistencia, digamos, entre esos dos puntos es ajustable por medio de la tensión aplicada en un terminal llamado gate. Y hay un cuarto terminal llamado sustrato o bulk, que como vamos a ver, pues es necesario conectar en algún valor para que el transistor funcione. Normalmente no lo vamos a visualizar dentro de nuestras, digamos, de nuestros diseños, sino ya en casos muy, muy específicos. Y yo lo que voy a hacer es simplemente controlar entonces la resistencia que hay entre estos dos puntos a través de lo que se conoce como la tensión gate source o gate bulk, que somos formales, y que me permiten controlar el paso de corriente entre un drain y un source en un determinado dispositivo. En este caso, lo que llamamos un transistor. Entonces, de ahí viene, digamos, el nombre transistor, de hecho, ¿verdad? Es un resistor al cual podemos controlar de alguna otra manera, no solo a través del dopado, sino por medio del uso, en este caso, en el caso del transistor MOSFET, de un campo eléctrico. Y bueno, el primer paso para poder entender el transistor MOS es ver qué sucede en esta región controlada entre el gate y el bulk, que se conoce como capacitor. De hecho, se puede visualizar como un dispositivo por aparte conocido como capacitor MOS. Y lo que vamos a hacer hoy es estudiar, pues iniciar el estudio de este dispositivo para comprender su funcionamiento. Todo el material, de nuevo, ¿verdad? Se ha tomado estos 3 libros. Hoy vamos a usar mucho el libro de Pedro Julián, porque tiene una derivación bastante más moderna que la que tenemos en este libro, el Pierret, y es bastante más detallado el desarrollo que el del Razavi. Pero igual, digamos, ustedes estudian el libro del Razavi, él tiene una buena explicación cualitativa que les recomiendo que la lean, ¿verdad? Porque ayuda mucho a entender el funcionamiento cualitativo del transistor. Y de hecho al terminar veremos que las derivaciones que vamos a obtener de las ecuaciones pues van a coincidir obviamente entre ellos. Sin embargo, pues yo prefiero, ¿verdad?, que para este tema en particular pues nos basemos sobre todo, por lo menos en la derivación del dispositivo, ya cuando lleguemos a trabajar con circuitos y demás, iremos a otros textos. En lo que se conoce como, en lo que sería la derivación del modelo corriente-tensión, la ecuación de Shockley, vamos a quedarnos con este libro de Pedro Julián. Profe, una pregunta. Estaba buscando desde hace rato y, digamos, encontrar Razavi, pero de Pedro Julián no lo he Pero encontrado a este menos libro de está que en la haya que biblioteca pagarlo. y es de acceso gratuito. Ah, ok. Que lo Es piden que... en la biblioteca y la biblioteca, o sea, yo sé que es muy común, ¿verdad?, piratear libros, pero la biblioteca tiene todos estos textos están en la biblioteca. Y este en particular, estos dos, yo sé que el Red no, pero estos dos se los prestan en formato digital, se los pueden sacar en formato digital. Ok, y mi duda es que he encontrado, no sé si tiene otro nombre porque he encontrado ese libro, pero digamos, me dice como Introducción a los dispositivos semiconductores, principios y modelos. Bueno, sí, creo que es que yo tengo una versión vieja, entonces voy a cambiarle el nombre. Yo creo que es que yo tengo la versión anterior, que era la versión preliminar. Pero sí, es introducción, en realidad tiene razón, es aquí introducción a los... Ok, sí, es que sí, porque Pero, sí, me parecía ese libro, entonces no sé si era el mismo. sí, perdón, aquí sí, esto es introducción. Esa es la edición, digamos, digital es correcta a los... Está bien. Y aquí hay 2 puntos. Pero este libro está en la biblioteca, ¿verdad? Ok, Ustedes lo pueden gracias. pedir y se los dan, se los prestan en PDF. Ahí tienen el acceso, sin ningún problema. Bueno, vamos a volvernos entonces para atrás. Gracias, Julio, por la acotación. Vamos a volvernos para atrás un poquito para pensar, resolver un problema que dejamos de lado cuando estuvimos trabajando con el diodo, la unión PN semiconductora, y que de paso nos va a ayudar a visualizar
de manera cualitativa qué es lo que va a ocurrir cuando ya construyamos un transistor MOS. Recuerden que cuando nosotros realizamos la derivación de la unión PN, supusimos que el contacto metálico que es necesario, ¿verdad?, para conectar el diodo a un conductor, se comportaba de manera que la caída de voltaje, digamos, la caída de voltaje que yo voy a tener aquí, era prácticamente cero. ¿Okay? Tenía dos caídas de voltaje acá, ¿verdad?, que eran prácticamente cero, lo que equivalía a decir que eran contactos que tenían una resistencia de aproximadamente cero. Pero no hicimos ninguna otra, digamos, explicación del fenómeno, de qué es lo que ocurre cuando yo tengo que pasar o hacer la interfaz entre dos materiales tan distintos como un semiconductor y un metal. Y esto nos va a abrir camino, digamos, para la comprensión de lo que va a ocurrir cuando ya tengamos que construir un material, un dispositivo que está compuesto de tres materiales. Un metal, un aislante, o algo parecido a un metal, vamos a ver, un aislante y un semiconductor. Entonces aquí tenemos los diagramas de bandas de energía de dos materiales típicos, un metal y un semiconductor. En el caso del metal vamos a tener lo que se conoce como una función de trabajo, que básicamente me representa la diferencia energética que hay entre el nivel de energía de Fermi del metal y una energía que podemos llamar como la energía de vacío, la energía de vacío, o la energía a la cual ya un electrón se libera del material. O sea, ya, digamos, E sub 0 es la energía que requeriría un electrón para escapar ya, digamos, del metal, ya salirse de mi conductor. Y a esa energía se le define como función de trabajo del metal. El semiconductor también tiene, ¿verdad?, una energía definida para esto que se conoce como la función de trabajo del semiconductor, que es phi sub S, ya que phi está en mayúscula para diferenciarlo del phi minúscula, que representa el potencial eléctrico dentro de un semiconductor. Sin embargo, nosotros sabemos, ¿verdad?, que en un semiconductor hay una región prohibida donde no hay portadores. Entonces, como formalmente la función de trabajo se define desde la energía de Fermi, y esta energía de Fermi puede estar debajo de la banda de conducción, como hemos visto, ¿verdad?, en la derivación de toda la electrostática del diodo, y típicamente está debajo, ¿verdad?, la energía de conducción, en el caso de un material tipo N, sobre todo si es un material no degenerado. Pues yo sé que en realidad electrones no hay acá en este punto, ¿verdad? Entonces, generalmente, en realidad lo que se establece, ¿verdad?, es que la función de trabajo del semiconductor en realidad es función de un parámetro que llamamos chi, que sería la afinidad del electrón, y la diferencia de tensión, de energética que hay entre la banda de conducción y la energía de Fermi. Sería esto de acá, ¿no?, esta pequeña resta que tenemos acá. Entonces, esta expresión básicamente me define esta relación, ¿verdad?, entre estas tres funciones, o mejor dicho, entre estas dos funciones y esta resta de energía que tenemos acá. ¿Por qué? Porque en realidad electrones solo existen a partir de la banda de conducción, ¿verdad? Antes no hay electrones disponibles en un material que estén conduciendo, por así decirlo, ¿verdad? Sabemos que vamos a poder definir algo similar para los huecos, ¿verdad? Pero tendríamos que definirlo desde la banda de valencia, eso lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, ¿qué sucede? Recordemos que en realidad la banda de la energía de Fermi de un semiconductor es una función del dopado, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? ¿Qué tan cerca está la energía de Fermi de la banda de conducción o de la banda valencia? Es una función del número de átomos dopantes que yo tengo en un material. Entonces vamos a ver qué pasa si yo uno un metal con un semiconductor tipo N. ¿Okay? Entonces yo tengo estos dos, vamos a hacer el mismo experimento que hicimos con el diodo, ¿verdad? Tengo experimento mental, tengo los dos
materiales por separado y los junto, ¿verdad? De alguna manera los uno perfectamente. Y lo que va a suceder, ¿verdad? Es que va a haber una transición entre los niveles energéticos de los mismos a un diagrama de bandas donde tenemos un doblamiento de bandas. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o sea, es prácticamente imposible, ¿verdad? Suponer que la función de trabajo de un metal es igual a la función de trabajo de un semiconductor. Por dos razones. En principio, porque la función de trabajo del metal es una constante. O sea, esto está fija en función del metal. Y ahí hay un montón de tablas que nos dicen, dependiendo del tipo de metal, cuánto vale, ¿verdad? La función de trabajo. Es una función del metal, pero está fija, no hay manera que nosotros la podamos alterar. Mientras que la función de trabajo del semiconductor, ¿verdad? Pues obviamente va a ser una función de la energía de Fermi, y la energía de Fermi sabemos que nosotros la podemos, ¿verdad? Mover. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Como aquí estamos visualizando en estos dos casos, que las dos energías, ¿verdad? Estén digamos, alineadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo un contacto ideal tipo N, ¿verdad? Y aquí esto se me corrió. Yo puedo tener dos condiciones, ¿verdad? Una, que, y vamos a, esto es para un tipo de contacto ideal. Yo puedo suponer que la función de trabajo del metal es más grande que la función de trabajo del semiconductor, o puedo suponer que es más pequeña. En el caso de que sea más grande, ¿verdad? Pues yo voy a tener un doblamiento de este estilo. Porque recuerden que lo que busca el material es encontrar un equilibrio. Recordemos que estamos hablando de un material que está, siempre que hacemos este análisis, estamos suponiendo, ¿verdad?, que hay equilibrio, o sea, que no hay fuerzas electrostáticas o eléctricas aplicadas al material. Entonces, ¿qué sucede? Que las bandas se me reacomodan mediante un doblamiento. En este caso, lo que sucede, ¿verdad?, es que esta banda, ¿verdad?, se realinea con la energía de Fermi del metal, y para que eso sea posible, ¿verdad?, tiene que haber un doblamiento de las bandas cerca del punto donde se juntan los dos interfaces. Recuerden que esto lo explicamos cuando hicimos el análisis, exactamente el mismo procedimiento que hicimos con el análisis, ¿verdad?, que hicimos para la unión PN. Recordemos que lo que sucedía en el caso de la unión PN es que veíamos que se generaba una zona de vaciamiento, ¿verdad? Recuerden que teníamos algo como así, ¿verdad? Se genera como una zona de vaciamiento, ¿verdad?, entre las dos regiones, ¿verdad?, para que se alineen, ¿verdad?, las dos energías de Fermi, ¿verdad? Aquí tendríamos la energía de Fermi del lado N y la energía de Fermi del lado P, ¿verdad?, por acá. Suponiendo la condición de equilibrio, ¿verdad? Y se me generaba entonces una zona de vaciamiento, ¿verdad? Más o menos andaba por aquí, ¿verdad? Donde arrancaban los doblamientos. Y vimos que si uno de los lados está muy dopado, en ese lado prácticamente no existe zona de vaciamiento. Esa prácticamente desaparece. Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. Fíjese que el metal, yo puedo suponer, el metal tiene infinidad de electrones. Por lo tanto, en realidad no hay doblamiento de bandas, ¿verdad? Porque no existen en realidad esas bandas de conducción y de valencia en el metal, ¿verdad? Todo el dispositivo está presto para conducir. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo este doblamiento de bandas y se me produce sobre todo una barrera energética que vamos a definir como Φb, que es básicamente la resta entre este potencial o esta función de trabajo, mejor dicho, del metal y la afinidad eléctrica del electrón del semiconductor. ¿Okay? Y este tipo de situación se conoce como la de un contacto rectificador. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esto es un material N. Parece algo, esto se parece más o menos a un diodo, ¿verdad? En el sentido de que voy a tener electrones para acá, en este lado del dispositivo, y estos electrones existen por el dopado N que tengo en el material, pero estos electrones no pueden cruzar, ¿verdad?, para allá, porque tienen una barrera energética.
Si yo aumento la tensión de este material, o sea, si meto un VA positivo, como vamos a ver más adelante, yo voy a disminuir esta barrera energética y algunos electrones van a poder pasar por un lado. ¿Okay? En el caso de que el potencial interno sea menor que el potencial de superficie, vean que aquí el recomendamiento es mucho menos severo, ¿verdad? Porque fíjense que en este caso la banda de conducción del semiconductor más bien está muy cerca de la energía de Fermi del metal, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la energía de Fermi del semiconductor está debajo de la energía de Fermi del metal. Entonces este doblamiento más bien es hacia abajo. ¿Okay? Y fíjense que en este caso no existe una barrera energética. O sea, si yo aplico una tensión positiva o negativa, si yo aplico, por ejemplo, una tensión positiva en esta dirección, pues los electrones básicamente, ¿verdad? Fácilmente pueden, ¿verdad? Cruzar para el otro lado. Y la barrera energética que tienen que superar estos electrones para, si digamos yo tuviera la condición contraria, si quisiera más bien mover electrones de este lado, la barrera energética que tienen que saltar es muy pequeña, o sea que en realidad lo que tengo que meter es una diferencia de voltaje muy pequeña como para hacer que estos electrones puedan pasar para el otro lado. Entonces, por eso es que esto es prácticamente equivalente a una resistencia. Por eso este tipo de contacto se le llama como óhmico. Mientras que a este se le conoce como contacto rectificador. Vamos a ver más claro el por qué se le conoce como un contacto rectificador. Vamos a quedarnos con esta condición. Vamos a suponer que phi, ¿verdad?, del metal es mayor que phi del semiconductor. Perdón, sí, una phi mayúscula, aquí estoy poniendo phi minúscula. O sea, las funciones de trabajo. Bueno, se puede definir un potencial interno, ¿verdad? El material, eso, recuerden la definición, ¿verdad? La definición que nosotros teníamos, ¿verdad? Era parecida, ¿verdad? Para el diodo, ¿verdad? Teníamos una diferencia de voltaje, ¿verdad? Acá, de potencial interno, que se podía visualizar aquí, ¿verdad? En función de la resta entre las energías. Recordando, ¿verdad? Que la energía, ¿verdad?, es igual a menos Q, la energía estática, ¿verdad?, por el potencial. Aplicando esto, yo puedo encontrar, ¿verdad?, en función de las bandas de energía, un potencial interno, ¿verdad? De hecho, creo que se los dejé como una tarea extra, ¿verdad? Cómo derivar el potencial interno en función de las diferencias entre las bandas de energía en un material dopado no degenerado. Entonces, es exactamente aplicar la misma definición y yo puedo definir entonces un potencial, ¿verdad?, interno, que va a ser igual a la resta, ¿verdad? Q por la resta entre phi b, recordando que phi b está por aquí, ¿verdad? Menos el potencial que tenemos acá, ¿verdad? Porque tenemos que definirlo en función, ¿verdad?, de phi sub s. Pues bueno, eso se puede encontrar. Pero lo más interesante, y voy a borrar todo esto, ¿verdad? Lo más interesante de este material es lo siguiente. Fíjense que si yo, bueno, aquí en realidad yo tengo la polarización, en realidad debería estar hablando de este caso de acá, ¿verdad? Perdón, está definido acá, ¿verdad? Aquí yo tengo el potencial VI. ¿Ok? Esta diferencia de voltaje. Bueno, ¿qué sucede si la tensión, digamos, aumenta? Si yo aumento VA, si pongo aquí una batería, ¿verdad?, positiva, ¿ok? Recordemos que si yo pongo una tensión, digamos, más alta en este lado, es equivalente a bajar la tensión al otro lado, ¿verdad? O sea, si yo supongo que la tensión aquí sube, yo puedo suponer que en realidad la tensión en este nodo más bien está bajando, ¿verdad? Tomando como referencia, aunque la Tierra esté acá, ¿verdad? Pero yo puedo, recuerden que la Tierra es arbitraria, yo puedo suponer que en realidad mi nodo de referencia es este. Y es equivalente pensar que si yo aumento la tensión por el nodo VA, es equivalente a decir que la mantengo fija y que más bien disminuyo la tensión, la bajo,
por el nodo, por el cátodo, ¿verdad? De mi diodo. Entonces, si eso sucede, recordemos, ¿verdad? La relación, ¿verdad? Menos E es igual a Q por phi. Entonces, si eso pasa, si yo estoy aumentando la tensión, ¿verdad? Significa que la energía se me mueve para arriba. O sea, que la banda más bien se me dobla, ¿verdad? Ese doblamiento que tengo en equilibrio, vean que disminuye, ¿verdad? Aquí el doblamiento es grande, aquí es un poco más pequeño. ¿Eso qué sucede? Eso qué quiere decir que es más fácil, ¿verdad? Que pasen entonces los portadores que están a la derecha del material. O sea que puedo conducir, si VA es mayor que 0, este dispositivo conduce. Pero si VA es negativo, más bien lo que hago es doblar más las bandas, estoy generando un doblamiento de bandas más pronunciado, lo que es equivalente a una región de vaciamiento más pronunciada, y en ese caso más bien estoy cortando la circulación, ¿verdad? No hay corriente. Entonces es claro que esto se comporta igual que un diodo, solo que este diodo es lo que se conoce como un diodo Schottky, que se representa de esta manera, o diodo metal semiconductor, que tiene una forma de este estilo. De hecho se puede derivar, ¿verdad? Mirando un poco esto, se puede prácticamente llegar a derivar una expresión muy similar a la que de hecho la expresión es similar a la que derivamos para el diodo ideal PN, solo que la constante de corriente, ¿verdad? Saturación en reversa es un poco distinta, ¿verdad? Tiene un valor un poco distinto. Esto no se va, bueno, sí vamos a evaluar un poquito los diodos Schottky, pero no vamos a hacer como muchos ejercicios. Capaz que ustedes han visto que en la tutoría generalmente se hacen ejercicios de esto en función de los niveles de energía, ¿verdad? De cuándo puedo hacer que un contacto pueda ser rectificador o sea óhmico, ¿no? Pero en realidad nosotros no nos metemos mucho con el desarrollo del diodo Schottky, bueno, porque en realidad la comprensión del mismo y su derivación es muy similar al diodo PN, y su aplicación es bastante limitada, no es un diodo que se utilice mucho. Pero bueno, esto explica por qué cuando tenemos esta condición, a este tipo de contacto también se le conoce como contacto rectificador, porque solo me permite la conducción en una dirección, porque actúa igual que un diodo. ¿Ok? O sea, yo solo puedo conducir en esta dirección, no puedo conducir en la dirección contraria. O a lo sumo conduzco, era una pequeña I sub S, que es una corriente muy, muy pequeña. Bueno, menos I sub S. ¿Okay? Cuando estoy saturado. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Ok? No, profe. Genial, que dicho. Muy bien. Si tenemos un material tipo P es al revés. Todo lo contrario, ¿verdad? Se me dan vuelta simplemente a las relaciones que me establecen si el material es rectificador o óhmico. No vamos a hacer el análisis, no tiene sentido, pero básicamente tenemos el mismo doblamiento de bandas, que es lo que estamos viendo si tenemos un metal conectado con un semiconductor tipo P. Y lo que cambia también es la definición del potencial, ¿verdad? De la barrera energética. O sea, el mismo, porque ahora, ¿por qué? Porque ahora ese phi sub B queda definido acá, ¿verdad? Phi sub B. Ok. Queda definido ahí. Entonces, por eso la definición de esta función de trabajo o de esta energía construida dentro del material se define de manera distinta. A la hora de la verdad, entonces, en realidad lo que tenemos es estos dos tipos de conductor, de contacto metal semiconductor, dependiendo del tipo de semiconductor con el cual yo pegue el metal. Ok, esto funciona muy bien teóricamente. El problema es que en realidad los contactos óhmicos en la vida real no existen. Y eso es un problema. ¿Eso por qué sucede? Porque cuando es algo que no hemos estudiado, ¿verdad? En este curso, ¿verdad? De hecho, se estudia ya en los cursos más avanzados, ¿verdad? Recuerdan que cuando hicimos la derivación, digamos, de lo que era el campo eléctrico, habíamos dicho, ¿verdad? Que normalmente el campo eléctrico cumple esta condición, ¿verdad? E1 por campo eléctrico, perdón, epsilon 1 y epsilon 2
por el campo eléctrico. Y se podía decir, ¿verdad? Si aquí había una carga atrapada en la interfaz entre los dos materiales, se podía decir, ¿verdad? Que epsilon del primer material por el campo eléctrico más era igual a epsilon del segundo material. Una de las derivaciones, reglas, digamos, electrostáticas que definimos, ¿verdad? Teníamos algo así, ¿verdad? Y siempre supusimos que Q era 0, ¿verdad? Pero realmente cuando yo voy a construir dispositivos es muy difícil que no queden cargas atrapadas o que queden, digamos, cierto tipo de no idealidades acá. ¿Se acuerdan de los centros de recombinación y regeneración, ¿verdad? Las impurezas que aparecen ahí cuando uno está fabricando. Bueno, es imposible que no aparezcan esos centros RG acá en estas interfaces y que por lo tanto no exista carga. Generalmente existe carga ahí atrapada. Y el problema de esta carga es que normalmente fuerza o mantiene el potencial de phi sub s en la zona, en el lugar en que se conecta, digamos, en que yo tengo los dos materiales interfazados, en un valor fijo. Que no realmente ahí yo no lo puedo regular por medio del dopado, debido a ese efecto de la carga que estoy metiendo, que se me está metiendo por el proceso de construcción. Entonces, en realidad, esto siempre se cumple. No hay manera de hacer que phi m sea menor que phi s, que debería ser la condición, digamos, para cuando yo tengo un material tipo P. ¿Ok? Pero un material tipo N. Y lo mismo ocurre al revés, ¿verdad? Cuando yo tengo un material tipo P, tampoco puedo lograr, ¿verdad?, que phi m sea mayor que phi s. O sea, ese phi s, dependiendo si el material es tipo N o P, queda fijo en un valor. Y eso es un problema en la interfaz. Entonces, yo siempre tengo contactos óhmicos. Rectificadores. O sea, siempre tengo yo Schottky. Cuando voy a juntar un metal con un semiconductor. Bueno, ¿cómo lo supero? Recordemos lo que sucede cuando yo dopo de manera distinta, ¿se acuerdan? Una unión PN. Si yo dopo muy fuerte este lado del material, digamos que este es el lado N y este es el lado P. Si yo dopo muy fuerte el lado N, yo sé que la zona de vaciamiento prácticamente cae todo en el lado contrario, en el lado P. ¿Okay? Entonces, lo que yo empiezo a hacer es jugar con el dopado del material. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo muy poco material, estos portadores tienen que pegar este brinco energético, recordando que la energía va para arriba, ¿verdad? En estos gráficos, para poder pasar al otro lado. Tienen que ganar esa energía, tienen una barrera energética. Si yo empiezo a dopar muy fuerte mi material, me puedo aprovechar de lo que se conoce como el efecto túnel. ¿Se acuerdan del efecto Zener? Es otro nombre para el efecto túnel. O sea que, aunque hay una barrera de potencial muy grande, si esta barrera es muy delgadita, los electrones pueden, los portadores pueden cruzar la barrera energética. Por la naturaleza, recordemos, ¿verdad? La naturaleza estadística de la posición y del movimiento de los electrones. Recuerden que los electrones se mueven con funciones de probabilidad, en realidad, a la hora de pensarlo de una manera cuántica, ¿no? No se aplica ahí las leyes de la mecánica de Newton. Tenemos otras leyes todavía mucho más misteriosas que no entendemos todavía muy bien, por más que los físicos hablen para arriba y para abajo de ellas. Como decía una vez un físico muy conocido, Feynman, cuando un físico dice que entiende la mecánica cuántica es que en realidad no la ha entendido, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que sucede, ¿verdad? Existe eso que se llama como el efecto túnel, que hace que en realidad haya conducción a través de la barrera de potencial. Y eso en ese caso nos ayuda. Entonces, por eso que normalmente cuando yo construyo contactos en todos mis dispositivos semiconductores, siempre voy a colocar una capa altamente dopada entre el semiconductor que quiero conectar y el metal. Vean que aquí, por ejemplo, tengo un material dopado tipo N en silicio y donde voy a chorrear el metal, cuando yo fabrico mi semiconductor, yo lo que hago es simplemente pasar por una serie de etapas de fabricación, que la idea sería que las vamos a ver por ahí al final del curso, como para
dejarles un poquito explicado cómo funciona eso. Yo, cuando quiero pegar un metal, típicamente lo que hago es chorrearlo, ¿verdad? Encima del lugar donde me quiero conectar. Pero antes de chorrear ese metal, voy a dopar este material por inyección, ¿ok? Inyección de dopantes. Y fíjese que aumento mi dopado y lo hago N+. Lo hago mucho más dopado que un N común y corriente. Y luego pego el metal. Y eso me produce un tipo de doblamiento de bandos energéticos, como el que estamos viendo ahí, que permite que haya conducción entonces en ambas direcciones. Y este contacto ahora es óhmico, pero no óhmico por lo que conocemos nosotros, ¿verdad? O sea, se comporta como si fuera óhmico, pero no por la electrostática del contacto como tal, porque en realidad la conexión, digamos, es a nivel cuántico, ¿verdad? La conducción se produce ahí por efecto túnel. Muy bien. Este efecto después vamos a ver que es problemático porque empieza a afectar incluso las compuertas de los transistores más pequeños. Pero en este caso más bien es de una gran ayuda. Y si esto no se pudiera hacer, no habría tecnologías semiconductores. Si no pudiéramos aprovecharnos de este efecto, no habría chips. Estaríamos todavía trabajando con tubos al vacío y relés. No habríamos llegado a la luna, no tendríamos computadoras, telefonía celular, internet y demás. Bueno, que la idea es arrancar entonces hoy, a partir de esto, con lo que conocemos como el capacitor MOS. Quiero tal vez dejar como una media hora al final para consulta, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos aquí y luego nos pasamos por ahí a las 4:30 paramos para dar consulta y hablar un poquito del examen, que ya viene. Bueno, entonces vamos a hablar del capacitor MOS, vamos a hablar de esta estructura, que es como el paso, ¿verdad?, previo a la llegada a lo que sería el transistor MOS. Yo voy a suponer que tengo un dispositivo construido de esta manera. Tengo un material, un sustrato de silicio, al cual le coloco por encima una fina capa, muy fina, del orden de algunos 10 Armstrong, o sea, 0.1 nanómetros. ¿No? Es una capa muy fina en realidad, o sea, 100 Armstrong, perdón, que serían 10 nanómetros de ancho de silicio. Generalmente es el tamaño estándar en los procesos antiguos, alrededor de 90 nanómetros para arriba. Esto mide unos 10 nanómetros a lo sumo. ¿No? Capa muy delgada de óxido de silicio. Y encima voy a conectar un gate que es metálico. Esto de acá es metálico. Entonces aquí viene el nombre, ¿verdad? Esto es metal, esto es óxido y esto es silicio. A este semiconductor aquí abajo le tengo que poner un contacto metálico, entonces obviamente aquí voy a tener que hacer lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Si esto es N, ¿verdad? Esto lo voy a dopar N+, para que haya contacto metálico. Y este gate en principio es todo de metal. Sin embargo, en los procesos antiguos, como hasta 65 nanómetros me parece, este gate se hace más bien de polisilicio. No es sino hasta los procesos más modernos en que el transistor MOS vuelve a ser metal semiconductor. En realidad esto es polisilicio, o sea, es un material tipo N muy dopado, o sea, está muy dopado. Agarraron silicio y le metieron un montón de átomos dopantes, ya es ultra degenerado ese material, o sea, aquí si ustedes ven las bandas de valencia, aquí, conducción, aquí sí pueden estar seguros en este material que la energía de Fermi anda por aquí arriba, está por encima de la banda de conducción. Lo dopé tanto que tiré la energía de Fermi por encima de la banda de conducción de mi material. Y se comporta casi como un metal. Es resistivo, es bastante resistivo, no es tan buen conductor como un metal, pero normalmente es aceptablemente conductivo y generalmente lo utilizamos, como les digo, para construir transistores, alta tecnologías de 65 nanómetros, me parece. Me parece que ya de 45 para abajo, pero bueno, estoy bateando ahí, ahí ya la memoria me falla. Pero yo sí sé que ya, digamos, en los procesos modernos de 28 nanómetros, 14 nanómetros, para ahí ya esta compuerta sí es metal. Pero nosotros vamos a quedar con la suposición de que todo esto es, ¿verdad?, polisilicio. Bueno, en realidad esto de acá, ¿verdad? Y esto es metal.
Bueno, ¿qué sucede si yo agarro un capacitor y le aplico una tensión VGB? ¿Ok? Entonces vamos a hacer un análisis cualitativo. Y con eso, digamos, vamos a hacer análisis cualitativo, paramos para un descansito, unos 5 minutos, y arrancamos con un análisis analítico, redundancia, ¿verdad? Hacemos un análisis cuantitativo, ¿ok? Hasta donde lleguemos, hasta las 4:30, ¿ok? Bueno, agarro ese sándwich, ¿verdad?, de materiales y le voy a aplicar una tensión VGB. Ustedes conocen la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí lo que estoy aplicando es una LVK, ¿no? Tengo una caída de tensión debida, ¿verdad?, al contacto óhmico que tengo acá. Recuerden que esto lo estoy viendo como un contacto óhmico. Voy a suponer que el sustrato es tipo P. Y como tengo una caída de tensión, significa que tengo una caída de tensión acá, phi, entre el material P y este metal. Tengo luego una caída de tensión aquí, que voy a llamar la caída de tensión de vaciamiento. Luego tengo una caída de tensión entre estos dos puntos, que voy a llamar la caída de tensión en el óxido, WEOX. Y después voy a tener una caída de metal acá, que voy a llamar como la caída de metal entre el metal, la caída de voltaje entre el metal y el material N+. Recordando que esto es N+. Esto no se ve aquí, ¿verdad? Esto es N+. O N++ en realidad debería poner, pero dejémoslo en N+. Entonces aquí aplico la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? VGB, la fuente aplicada, tiene que ser igual a la suma de todas estas caídas de tensión que tengo acá, ¿verdad? En mi mallita. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir haciendo el análisis cualitativo. Yo creo que con eso podemos irnos al recreo cuando terminemos. Voy a suponer primero que VGB es menor que 0, que es negativo. ¿Ok? Si VGB es negativo, lo que yo voy a hacer es, pues, obviamente generar acá en este material un montón de cargas negativas. No sé si se ve muy mal, ¿verdad? Es el color rojo que escogí. No, creo si puedo cambiar las características del lápiz, creo que no. No. Bueno, la cuestión es que todo esto de acá, ¿verdad?, es muy negativo. Aparecen un montón de electrones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la tensión aquí es negativa, ¿qué sucede con los electrones de todo este material? Y se me van, ¿verdad? Se me empiezan a ir hacia abajo porque se ven repelidos por ese potencial negativo, ¿no es cierto? Recordemos la ley de electrostática, ¿verdad? Entonces estoy metiendo un potencial muy negativo en este nodo de acá, en este conector de acá, en este puerto de acá, y estoy empujando los electrones y los electrones prácticamente todos se me acomodan contra la interfaz. Vean que esto es un aislante, ¿verdad? Aquí no puede haber corriente. Una cuestión fundamental, ¿verdad?, a entender siempre para el transistor MOS es que la corriente que hay entre el gate y el sustrato es 0. ¿Okay? No puede haber corriente porque aquí tengo un aislante. Bueno, pero tiene que haber equilibrio electrostático. Si aquí yo acomodo un montón de carga electrostática negativa, recordemos, ¿verdad?, en un capacitor, la carga que tengo en una placa tiene que equilibrar la carga que tengo en la otra. Entonces, si aquí yo tengo un electrón, o sea, una carga negativa, en este lugar tengo que tener la correspondiente carga positiva, ¿verdad?, que equilibre y mantenga, ¿verdad?, conserve la carga, ¿verdad?, la ley de conservación de carga. Entonces, tienen que salir tantos huecos como electrones, ¿verdad? O sea, tengo que tener tanta carga positiva como carga negativa tengo arriba y abajo. Se tiene que repetir aquí. ¿Okay? O sea, la carga QG tiene que ser igual a menos Q del sustrato. Y eso no queda otra. Siempre se tiene que cumplir. Este primer, digamos, estadio es el que se conoce como acumulación.
sea, es la zona de trabajo, o mejor dicho, la zona de operación en la acumulación del capacitor MOS. ¿Por qué? Porque se empiezan a acumular un montón de huecos acá. Estos huecos, obviamente, ¿verdad? Recordemos que si este potencial es negativo, este va a ser positivo, pues también se ven repelidos, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? La tensión acá hace que los huecos se me quieran ir todos para arriba, ¿verdad? Por eso es que se me acumulan y se me apelotan, ¿verdad? Los dos extremos. Tengo un montón de carga, ¿verdad? Concentrada en una interfaz entre este gate y el óxido de silicio, un montón de carga negativa y un montón de carga positiva concentrada entre la interfaz entre el sustrato o el bulk, también se le dice bulk, y la interfaz, y el óxido de silicio. Profe, Sí, entonces, digamos, de extremo a extremo del capacitor habría corriente. no, Ah, ok. siempre cero. ¿Ok? No hay corriente, es un capacitor, ¿verdad? No hay corriente. Recuerden que en el capacitor no hay corriente en CC, ¿verdad? Por lo menos es muy bajo. Bueno, ¿qué pasa si más bien VGB es mayor que 0? Voy a borrar un poco acá para hacer el siguiente dibujo. Ahora más bien, la tensión aquí es positiva. Bueno, ¿qué sucede? Que ahora más bien los electrones, ¿verdad? Pues se me quieren ir para allá, ¿verdad? Entonces empieza a aparecer un poco de carga positiva acá, debajo del gate. No se ve, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, debajo del gate estoy dibujando como unos 3 más. Ok. ¿Qué sucede? Que en la zona del sustrato tengo que equilibrar esto. Se empieza a generar lo que se conoce como una zona de vaciamiento. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo recordarán, igual que en el diodo, ¿verdad? Aquí tengo un menos. Significa que los huecos ahora más bien se ven atraídos en esta dirección. Entonces, esos huecos, cuando se mueven para abajo, dejan descubiertos 3 iones, dopantes, aceptores, quedan descubiertos. Y se me genera una zona que se conoce como la zona de vaciamiento, donde no hay portadores. Igual que en la unión PN, con el diodo metal semiconductor. Se me genera esa zona de vaciamiento. Yo voy a aumentar, entonces estamos acá en la zona de vaciamiento. Ahora, ustedes recordarán que con el diodo, ¿verdad? Esa zona de vaciamiento supusimos que no podía crecer indefinidamente. Ustedes se acuerdan que la relación hecho era raíz cuadrática, ¿verdad? La zona de vaciamiento, ¿verdad? Era una función, ¿verdad? De la raíz cuadrada de la tensión aplicada, ¿verdad? Bueno, más un montón de cosas, por eso estoy pusiendo F, ¿verdad? Porque era larguísimo, ¿verdad? Tenía que ver con el dopado y todo, pero yo sé que en principio es una función de la tensión aplicada. En realidad, de la resta, ¿verdad? Si soy más formal, se acordarán que era igual en el diodo a phi b menos VA. Esto era para el diodo, ¿verdad? Bueno, esto se tiene que seguir aplicando, ¿verdad? Incluso cuando no tengamos... Esto se aplica también en el diodo Schottky y se sigue aplicando acá. Pero recordemos que la función raíz cuadrática crece de esta manera, ¿verdad? O sea, la raíz cuadrada va haciendo así, 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 pero ahí tarde o temprano empieza como a saturar, ¿verdad? O sea que llega un momento, ¿verdad? En que el aumento de la tensión no produce un aumento muy grande, ¿verdad? En la zona de vaciamiento. O sea, esa zona de vaciamiento básicamente va como llegando a una frontera, bueno, está acotada, por así decirlo. Entonces, en realidad, yo, para ser más formal, la zona de vaciamiento en realidad va a existir entre dos valores. Pero vamos a ver que esto en realidad no es 0, pero por ahora supongamos que es 0, ¿verdad? Y un valor arbitrario que vamos a llamar tensión de umbral. Que como les digo es arbitrario.
Después lo vamos a definir. Creo que será la clase que viene porque creo que no llegamos ahí. Y este por aquí, por ahora, póngale un asterisco porque en realidad vamos a ver que no es 0. Pero bueno, es un valor ahí fijo. Entonces, en realidad, VGB, si está restringido entre otros 3 valores, coloca el transistor en la zona de evasión. Perdón, el capacitor MOS en la zona de evasión. Si la tensión de gate bulk es mayor que la tensión de vaciamiento, vamos a llegar a una zona que se llama inversión. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que llega un momento, como acabamos de decir, ¿verdad? Si yo definía esto como W, ¿verdad? El ancho de la zona de vaciamiento, llega un momento en que ese W ya casi que no crece, ¿verdad? Ok, en realidad deberíamos haberlo llamado X, ¿verdad? Vamos a ser más formal, lo voy a llamar X porque solo está de un lado, ¿verdad? W era cuando estaba a los dos lados de la juntura, entonces vamos a llamarlo X para ser más formal, ¿verdad? Vamos a decirle X. Pero es exactamente lo mismo, nada más cambiar la notación. Pero como solo está de un lado de la juntura, ¿verdad? Llega un momento en que ese X, ¿verdad? Ya no crece. Pero yo tengo que conservar, ¿verdad? La ley de conservación de carga se tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, llegaron 3 huecos más aquí al gate. Bueno, yo tengo que meter 3 cargas negativas acá. Pero como ya yo no puedo descubrir más iones, ya no puedo aumentar la zona de vaciamiento, esta carga es compensada por electrones que aparecen aquí en la interfaz. O sea que son más chiquititos porque lo que quiero aquí representar son los electrones. Aparecen electrones en esta zona de vaciamiento. Eso lo que me va a generar en realidad es una zona muy delgada, aquí una zonita muy delgada, salió horrible el dibujo, que se va a conocer como canal, ahora lo vamos a explicar con más calma más adelante, donde el material prácticamente se transforma en N. O sea, deja de ser un material P y se transforma en N. ¿Por qué? Porque van a tener electrones ahí que podrían generar una conducción por arrastre. O sea, lo que estoy logrando es, mediante la aplicación de un campo eléctrico, porque fíjese que el jugar con estas tensiones básicamente lo que hace es definirme un campo eléctrico. Mediante la aplicación de un campo eléctrico entre el gate y el sustrato, transformé un material que era P en un material que es N. Por eso es que esta región, a partir de esta definición arbitraria, se conoce como la región de operación de inversión. ¿Por qué? Porque se me invirtió el material semiconductor. Y eso, digamos, que tiene una aplicación muy práctica. Significa, recuerden, que si yo puedo alterar el dopado de un material de manera dinámica, estoy alterando la resistividad, ¿no es cierto? O sea que yo puedo también dinámicamente ahora alterar la resistividad de mi material por una patita de control que se llama el gate, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Lo que andamos buscando es tener una resistencia ajustable, ¿verdad?, por una tercera terminal. ¿Alguna duda, pregunta? Yo los invito a que reflexionen muy bien esto porque antes de meternos en las ecuaciones... Profe, sí. Entonces, si me repite un momento, para que se genere, así como un resumen, para que se genere una corriente de arrastre, se tiene que... Usted necesita en una corriente de arrastre 2 cosas. Necesita portadores, ¿verdad? Y luego necesita un campo eléctrico. Si estos fueran electrones, ¿verdad? Usted necesita generar, ¿verdad? Porque usted recuerda, ¿verdad?, la densidad de corriente de arrastre, ¿verdad? Era Entonces, igual necesitaría generar un campo eléctrico. ¿verdad? Exacto. Mu por N por campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la primera parte, ¿verdad? Esto le puse muy chiquitito, perdón. Que yo lo estoy viendo cerca, yo sé que ustedes no. Mu N, ¿verdad? Por el número de portadores por el campo eléctrico, ¿verdad?
¿Ok? Entonces, necesito ahora, ya tengo los portadores. Estos portadores se generaron por el campo eléctrico transversal, ¿verdad? Vea que tenemos dos campos eléctricos. Hay un campo eléctrico entre el gate y el sustrato. Y eso me generó estos portadores. Ahora necesito el otro campo. Este sería, digamos, este normalmente se conoce como Y y este sería X. O sea, N, el número de electrones, es una función de el campo eléctrico en X. Y la densidad es una función del campo eléctrico en Y. Entonces vamos a tener dos campos. Entonces ya resolvimos un problema. Ya pudimos generar los portadores, ya pudimos generar N. Ahora falta ver cómo generamos Y, pero para eso hay que esperar todavía una clase. ¿Está bien? Pero vean que lo importante es, sí, vean que lo importante es que ahora yo tengo una manera de regular N, ¿verdad? Recuerden, la resistividad es igual, digamos, si el material fuera N, a mí sub N, ¿verdad? Por el Q por el dopado, ¿verdad? Pero el dopado, digamos, esta es la función que ustedes están estudiando para el examen, ¿verdad? Esto no entra en el examen, por cierto, ¿verdad? Esto no entra en el parcial, ¿ok? Ustedes tienen esta función, ¿verdad? Que estudiamos para el diodo, ¿verdad? Para los diodos o para los semiconductores en general. Esto es para un material tipo N, ¿verdad? Yo tengo esto. Pero este dopado está fijo. Mu sub n es función de la temperatura y, digamos, algunos se hicieron unos ejercicios, la gente que está en evaluación alternativa hizo un ejercicio al respecto y ustedes en el examen les va a tocar, ¿verdad? Los principios de evaluación alternativa tendrán que hacer un análisis, algún ejercicio relacionado con esto, pero en principio lo único que varía es mu sub n y en función de la temperatura, porque es lo único que puede variar, ¿ok? O sea, la movilidad, por lo menos hasta ahora, no es función del campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, ya vimos que sí, ¿verdad? Que puede saturar, pero en principio, en determinadas regiones del campo eléctrico, la movilidad está fija, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora yo quiero hacer que esto sea variable. O sea, yo quiero en realidad utilizar la fórmula completa de resistividad. Q, mu sub n, por el número de portadores. Y ahora el número de portadores es una función del campo eléctrico aplicado entre el gate y el volca. O sea, yo puedo controlar el número de portadores y si controlo el número de portadores estoy controlando la resistividad del canal. Ya tengo lo que andaba buscando. Yo puedo suponer que entre este punto y este punto de acá, esto se comporta como una especie de resistencia. La resistencia la puedo regular por esta formulita. Ahora lo que me falta es lo que me decía Darío. Ahora tengo que generar el campo eléctrico transversal, pero antes de llegar ahí tenemos que derivar primero la matemática, ¿ok? Para tener luego cómo derivar, encontrar esta corriente de una manera formal, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta cantidad de portadores, en realidad yo dije que es una función de X, pero no he dicho cuál es esa función todavía, ¿verdad? Entonces tengo que derivar esto, ¿verdad? Tengo que encontrar esta función, ¿ok? Bueno, entonces vamos a parar acá, vamos a dar unos 5 minutos, si les parece, volvemos a las 4:05. Vamos a avanzar como 20 minutos más y luego vamos a parar para hablar de la tarea por si hay consultas y una vez para hablar del examen, ¿ok? Que ya definimos la fecha para el examen. Entonces nos vemos en 5 minutos.
Ok, bueno, estamos de vuelta. Vamos entonces a visualizar lo que acabo de explicar por medio de bandas de energía, para tener un poquito más de sustento antes de arrancar con la electrostática y obtener las relaciones que queremos, por ahora electrostáticas, para el capacitor. Aquí tenemos los diagramas de banda de energía de 3 distintos tipos de material que ya conocemos, ¿verdad? El metal, ¿ok? Con su función de trabajo. Tenemos un aislante, que puede ser el óxido de silicio, ¿verdad? Vemos que tiene una banda prohibida mucho más grande que la del semiconductor, ¿verdad? Acá tenemos un semiconductor, ven que este semiconductor es tipo N, por donde está colocada, ¿verdad? La energía de Fermi. Tenemos una función de afinidad, pero una afinidad del electrón. Y acá tenemos este semiconductor, digamos, si hubiera doblamiento de bandas. Nótese que la afinidad del semiconductor está definida siempre con respecto a lo que se conoce como la superficie del semiconductor. Acá, capaz para no enredarnos, aquí estamos suponiendo que el eje X va hacia la derecha. Y en el dibujo que hicimos del capacitor MOS, que lo voy a redibujar acá, eliminando los contactos de metal, ¿verdad? Bueno, vamos a dibujarlos por acá. ¿No? Contactos a metal. El eje X va en esta dirección. Y vamos a definir arbitrariamente el 0, ¿verdad? Como precisamente lo que vamos a llamar como la superficie del semiconductor, que es el punto en que el semiconductor toca, se interfaza con el óxido de silicio. Por eso le voy a poner estas rayitas acá, esto de acá. Esto sería el óxido de silicio. Y este es el material, el semiconductor. El gate y el bulk. Entonces le damos vuelta, estoy dando vueltas aquí el diagrama de bandas para que sea más fácil dibujar, digamos, estas relaciones. Noten que una de las ventajas del análisis que podemos utilizar para desarrollar las expresiones que necesitamos es que, puesto que no hay corriente entre el gate y el bulk, aunque haya una tensión aplicada, puesto que no hay corriente por el efecto del aislante, yo puedo suponer que la banda, la energía de Fermi es constante a lo largo de todo el material. ¿Por qué? Porque puedo suponer una condición de equilibrio. Aunque haya una diferencia de voltaje aplicada, al no haber corriente, yo puedo suponer que todo este material se encuentra en equilibrio, por lo menos en la dirección X. Bueno, ¿qué pasa si yo junto estos materiales? Bueno, va a pasar algo parecido a lo que vimos ya con las junturas PN o con la juntura metal semiconductor. Acá tenemos una suposición bastante arbitraria, ¿verdad? Vamos a suponer que las energías de Fermi de los dos materiales son iguales, lo cual ya sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, cuando yo junto los dos materiales, en lo que sería como lo que se conoce como la estructura ideal del MOS, no hay doblamiento de bandas porque las dos energías de Fermi coinciden perfectamente y entonces las bandas no se me doblan. A esta condición se le conoce como la condición de flat band o de banda plana. ¿Ok? Acá tenemos las demás relaciones, ¿verdad? Que tenemos, las afinidades y demás. Vean que existe una afinidad también con respecto al aislante, ¿verdad? El aislante también tiene portadores acá que podrían escapar, ¿verdad? Pero en principio, ¿verdad? Sabemos que es muy difícil, ¿verdad? Que un portador salte, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Esa es la idea de tener un aislante. Nosotros vamos en realidad a simplificar y sacar muchas de estas cosas que no nos van a ayudar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué pasa si yo tengo un capacitor MOS de sustrato P. Para las siguientes condiciones. Voy a dibujar de nuevo aquí el capacitorcito. Y eso es algo que yo les recomiendo siempre, ¿verdad? Dibujar las cosas ayuda mucho.
hacer los dibujitos ayudan realmente a comprender muchas veces estas cosas de manera cualitativa, que son el primer paso para luego poder entender las ecuaciones que lo regulan. Vamos a suponer de nuevo, ¿verdad? Recuerden que tengo esta condición, VGate bulk. Aquí este VG es en realidad VGB, pero bueno, es que esta imagen yo la saqué del PRED, ¿verdad? Entonces es una notación distinta a la de. Ok. A ver, libre Pedro Julián. Pues suponemos que si VGB es igual a 0, estamos en equilibrio, ¿verdad? Yo conecté las dos, los tres materiales, hice el sándwich, ¿verdad? Los pegué y estamos en una condición donde no tengo doblamiento de bandas. Dije que si VG es menor que 0, entramos en lo que se conoce como una condición de acumulación, ¿verdad? Recuerden, si la tensión es muy negativa, significa que la energía se mueve hacia arriba, por ejemplo, en el lado del gate. Recordemos, ¿verdad? Siempre, eso es bueno recordarlo. E, energía, es igual a menos Q, la definición de energía potencial, ¿verdad? Entonces, si yo aumento VGB, perdón, la disminuyo, hago que VGB sea negativo, entonces la energía se me mueve para arriba, ¿verdad? Aquí. Y tengo un doblamiento de banda hacia arriba del material. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que haber continuidad, ¿verdad? En la energía, ¿verdad? Pues en el voltaje. Entonces estas bandas se tienen que doblar, no queda otra, ¿verdad? ¿Por qué se llama acumulación? Bueno, recordemos, entonces lo que estoy haciendo en este caso es poniendo un montón de electrones acá y estos electrones tienen que compensarse con huecos acá. Vean que el doblamiento de bandas precisamente está haciendo que mi material se me haga cada vez más P. ¿Lo ven? Que se está doblando hacia arriba. O sea, estoy disminuyendo la distancia entre la energía de Fermi y la banda de valencia. Entonces, este material es más P y me aparece, ¿verdad? Entonces, un montón de electrones como carga laminar, ¿verdad? Pegada contra la interfaz para compensar la carga laminar negativa que se me acumuló del otro lado del óxido de silicio. Si me voy para el otro lado y VGate es más bien mayor que 0, pero menor que una tensión arbitraria que llamamos tensión de umbral, ocurre lo contrario. Vean que el doblamiento de bandas, ¿verdad? La energía en ese caso se me va para abajo, ¿verdad? Porque estoy metiendo ahora una tensión positiva, la energía cae. Y el doblamiento de bandas ahora es hacia abajo. Y vean que el material empieza a aproximarse a un semiconductor intrínseco. Más o menos como vimos con el diodo, ¿verdad? La distancia entre la energía de Fermi y la energía intrínseca se empieza a disminuir. Entonces aparece una zona de vaciamiento. Aparece una zona de vaciamiento donde los iones descubiertos por los huecos que se fueron, repelidos, compensan la carga positiva que aparece acá. ¿Ok? Pero si la tensión V-gate-ball es muy negativa, ya estos iones expuestos, los aceptores expuestos, ya no bastan para compensar la carga laminar que se me ha acumulado en el gate. Entonces tienen que aparecer electrones. Aparece un canal en la interfaz entre el óxido de silicio, recuerden, este es el óxido de silicio, y este de acá es el semiconductor tipo P. Aquí está la interfaz. Aparecen electrones en esta interfaz. Y vean que lo que está sucediendo es que el doblamiento de las bandas es tanto que ahora el material se transformó en tipo N. Si se dan cuenta, vean que aquí la energía de Fermi ahora está muy cerca de la banda de conducción. Mientras que en las zonas alejadas de la superficie, ¿verdad? Del semiconductor, es al revés, ¿verdad? Más bien la energía de Fermi está muy cerca de la banda de valencia. O sea que este material que era P acá se me transforma prácticamente en un material N acá. La definición formal de la tensión de umbral, de hecho, es la definición
después la vamos a definir matemáticamente. Es la V-gate bulk para la cual el material en la superficie es tan N como P en el sustrato. ¿Ok? Después lo vamos a definir más matemáticamente, pero básicamente eso es lo que significa, ¿verdad? La tensión de umbral es aquella tensión V-gate bulk para la cual en la superficie el material se vuelve tan N como P era en el sustrato. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente la distancia entre la energía de Fermi, voy a hacer esto un poco más grande para ver si lo ven mejor. La distancia entre la energía de Fermi y la energía intrínseca en la superficie es igual a la distancia entre la energía de Fermi y la energía intrínseca lejos de la superficie, donde está el sustrato en estado, digamos, donde los bandos están planos. O sea, estas dos distancias que hay aquí se vuelven iguales. Y ese es el punto donde vamos a hallar esa tensión de umbral. ¿Ok? Luego lo vamos a definir más matemáticamente. Yo creo que no vamos a llegar. ¿Ok? Entonces vamos a ver nada más los perfiles electrostáticos y dejar definido eso y vamos a parar para dar consulta para la tarea y para hablar del examen. Bueno, antes de eso tengo que eliminar esta condición, ¿verdad? Tengo que ser más realista. Eso no es cierto, ¿verdad? Ya sabemos que eso no es cierto. Pero eso en realidad lo único que me mete es un offset en el punto en que la banda es plana. O sea, esto no va a ser 0, va a ser algún valor que yo voy a definir como V Flatman. No va a ser 0, va a ser un valor FB. ¿Ok? Pero a la verdad eso lo podemos ver, como les digo, como si fuera solo una especie de offset. No hace mucha diferencia. Volvemos a mi famoso, ¿verdad? Estructura del capacitor MOS, recordando la ecuación que tenemos, ¿verdad? De Maya. Y sabiendo, ¿verdad? Que las energías de Fermi no pueden ser iguales, ¿verdad? Cuando los materiales están separados, lo que significa que cuando yo los conecte, para que estas energías de Fermi se alineen, por la condición de equilibrio, por no haber corriente entre el gate y el bulk, vamos a tener que doblar, o las bandas, mejor dicho, de energía del semiconductor se van a tener que doblar. Vamos a definir formalmente la condición de banda plana como aquella donde no hay carga a ningún lado. Que eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Vean que aquí el diagrama de carga es nulo. Estamos en banda plana, no hay carga ni en la interfaz silicio, óxido de silicio, ni en la interfaz metal óxido de silicio. Carga igual a 0. ¿Ok? Si eso es así, yo puedo suponer lo siguiente. No hay caída de tensión en VOX, ni tampoco hay caída de tensión en VBAC. ¿Por qué? Porque ahí no hay, el campo eléctrico es 0. No hay carga, campo eléctrico es 0. Recuerden, ¿verdad? La definición, ¿verdad? Que el campo eléctrico menos de phi de X, ¿verdad? Entonces, campo eléctrico 0, voltaje 0. Así que yo sé que no puede haber caída ni en el óxido, ni en el sustrato. Entonces, VOX 0, V vaciamiento 0, significa que estas dos tensiones son 0. Recuerden, porque el campo eléctrico en ambas regiones es 0, ¿verdad? Y por lo tanto, puedo simplificar la ecuación y, bueno, recuerden, ¿verdad? Que esto sería igual a phi sub m menos phi sub n más, perdón, esto es phi sub m, ¿verdad? Más phi p menos phi m, ¿verdad? Se me van los metales, ¿verdad? Los potenciales en los metales, y esto es igual a menos phi sub n más menos phi p. Y esta es la definición formal de la tensión de Flatband. En realidad la tensión de Flatband también tiene que contemplar en los mecanismos reales, en los dispositivos reales, la carga atrapada en la interfaz aquí. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro, un libro que vamos a usar para el modelo digital, en el libro, ahí se me olvidó el Baker, que vamos a usar para el modelo digital.
Cuando uno calcula la tensión de Flatman, también tiene que ver la carga que queda atrapada aquí, ¿verdad? Por el fenómeno este que les decía. Pero eso ya es hilar muy fino, no lo vamos a meter ahí, eso es para modelos más avanzados. Entonces nosotros vamos a quedar con esta definición de Flatman. La tensión de banda plana. Esta tensión es negativa en realidad. ¿Por qué? Bueno, recuerden cuando definimos los potenciales internos del semiconductor, ¿verdad? Que arbitrariamente definimos que un potencial con respecto al el potencial de un material dopado N con respecto a un material intrínseco es positivo y el potencial de un material dopado tipo P con respecto al material intrínseco es negativo, ¿no? Y bueno, eso, de hecho, derivamos esas fórmulas. Y las vamos a recordar, no se preocupen. Entonces, esta es mi definición, ¿verdad? De la tensión de Flatman. Que ya sabemos que es esta condición, ¿verdad? Entonces, cuando VGB es igual a V Flatman, que sabemos que para un transistor, y esto estamos hablando de un transistor con sustrato tipo P, va a ser negativa, no hay carga en ninguna parte de la estructura. Ah, bueno, y aquí está la definición, ¿verdad? De phi P, ¿verdad? Que habíamos hecho hace algún rato. El potencial interno dentro del sustrato tipo P va a ser igual a menos phi T, la tensión térmica, logaritmo natural del número de portadores mayoritarios en el material tipo P sobre N sub I. Y aquí, bueno, estamos aplicando simplemente la condición de que si estamos en T igual a 300K, yo puedo suponer que el número de portadores mayoritarios es igual al número de átomos dopantes. ¿Okay? Y este número es menor que 0 porque este logaritmo es positivo, ¿verdad? Na se supone, ¿verdad? Que Na es mucho mayor, ¿verdad? Que Nd, y por lo tanto, ¿verdad? Na, ¿verdad? Es bastante mayor que N sub I, ¿verdad? Entonces, esto va a ser positivo, por un menos me da negativo. Y este sería el diagrama de cargas y de voltaje. Creo que sí me va a llegar. Bueno, vamos a. No quiero perderlo. Vamos a cerrarlo acá, no lo voy a llevar más allá. Entonces voy a explicar el de banda plana y paramos para que no nos quede tiempo de hablar de la tarea. Entonces, la densidad de carga es 0, que es básicamente lo que tenemos acá. La densidad de carga es 0 en todas las regiones. Vean que acá, de nuevo, para orientarnos, ¿verdad? Esto es el eje X. Esto es 0. Esto es menos Tox. ¿Ok? Este punto acá. ¿Ok? No tengo carga en ningún lado del óxido. Y bueno, en el óxido obviamente no puedo tener carga, aunque realmente a veces la tengo, pero en principio no tengo carga dentro del óxido porque es un aislante, ¿verdad? Bueno, recordando la ley de Gauss, ¿verdad? O sea, la densidad de carga es una función, ¿verdad? O el campo eléctrico es una función de la densidad de carga, ¿verdad? Si la densidad es nula, el campo eléctrico también es nulo, por lo tanto el campo eléctrico es 0 a lo largo de toda la estructura del material. Esto es campo eléctrico, ¿verdad? Y disculpen que estoy usando las diapositivas de don Pedro Julián. Y él utiliza E sin la rayita arriba para indicar campo eléctrico. Creo que el campo eléctrico es un vector, ¿verdad? En este caso E va en esta dirección, ¿verdad? Es 0. Y aquí vemos las caídas de voltaje, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos la caída de voltaje, perdón, en el metal óxido, ¿verdad? Metal P, metal óxido, ¿right? Bueno, también no lo está dibujando bien ahora, metal P. El menos phi P, ¿verdad? Y la caída de voltaje en phi PM. ¿Ok? Entonces, esta caída de tensión negativa, ¿verdad? Esto sería phi P menos, y esto es phi M. Ok, menos phi M. ¿Verdad? Y esto es negativo, ¿verdad? Porque vimos que se tiene que cumplir que sea negativo para que estemos en banda plana. Y este sería el diagrama, digamos, de potencial interno de mi material en la región de acumulación. ¿Ok? En realidad la región de acumulación no se preocupe mucho, no nos interesa. No es necesario aprendérsela de memoria, ¿verdad? Porque no es una región que aporte mucho, en realidad. Pero bueno, el caso de banda plana sí es importante que lo entendamos.
En el caso de banda plana, recordemos además esta derivación que habíamos visto cuando hablábamos de los niveles de dopado, ¿verdad? Habíamos encontrado estas relaciones entre la diferencia entre la energía Fermi y la energía intrínseca. ¿Ok? Esta de nuevo es la fórmula que aplicamos acá, ¿verdad? Para el Phi-P. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir, ¿verdad? Recuerden, la fórmula es menos QFI, ¿verdad? Esta es la misma fórmula, ¿no? Ok, solo que ya en funciones de los dopados y demás, aquí estoy simplemente acomodándola en función de los dopados, ¿verdad? Y recuerden que como yo definí que la energía es igual a menos QFI, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que E y F, ¿verdad? Esto de acá es Q, Phi P, ¿verdad? Por lo tanto, la diferencia que hay entre la energía de Fermi y la energía intrínseca se puede ver, ¿verdad? Como simplemente este valor, ¿verdad? Q Phi P. ¿Ok? Esto es importante, luego lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque me va a definir en realidad, de aquí va a salir la definición formal de la tensión umbral. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces nos paramos, vamos a parar por aquí para hacer consultas y demás sobre la tarea. Les voy a informar por los que no se quieran quedar en consulta. Entonces el examen va a quedar para este viernes en 8. Lo vamos a entregar el viernes. Lo vamos a hacer por una plataforma que están usando en Mecatrónica, que es una plataforma que se llama, ay, se me olvidó, Gradescope, que es una plataforma mucho más flexible que la que está usando el GAP, el TEC Digital, que permite volverse para atrás, revisar las respuestas y de todo. Así que vamos a utilizar esa plataforma para hacer el examen. Y la idea es darles un buen tiempo, ¿verdad? Y recordando los que tienen adecuación curricular, bueno, la ventaja de esta plataforma es que me permite a mí, a los que tienen adecuación curricular, darles las condiciones que pide, ¿verdad? El Departamento de Orientación y Psicología. Entonces, la idea sería que este viernes vamos a entregar el examen, o sea, vamos a habilitar el sitio para que ustedes empiecen con el examen en determinada hora, todavía no tenemos definida la hora, y para que se estén preparando, ¿verdad? Recuerden que todo lo que vimos hoy en principio no entra, ¿verdad? Bueno, aceptando tal vez un poquito lo del dio Schottky, sí puede entrar algo, ¿verdad? Muy cualitativo, entonces por lo menos la teoría sería bueno que la repasen, lo que vimos hoy. Pero todo lo que tiene que ver con capacitor MOS no entra en el examen, ¿ok? Y pues, para que estén preparados. Nosotros les vamos a dar formulario y demás, no se preocupen. Y bueno, entonces, no sé si tienen alguna consulta sobre la tarea. Profe, yo tengo una única consulta que Sí. ya como para terminar con la tarea. En la parte de discusión y resultados de la parte escrita, bueno, tengo que poner imágenes de los gráficos de la parte simulada o con solo los PLT y el ASC es suficiente. En realidad, usted me va a entregar la simulación, ¿verdad? Sí, Entonces, pues a veces para ver si explicar es no. bonito, a veces usar un gráfico, pero no tiene que poner todos, ¿verdad? Ok, así que además que todo, sí, no está siendo como muy redundante. No, porque ya, usted me va a entregar la simulación, ahí yo puedo ver si realmente los gráficos, sí recuerden, ¿verdad? Y eso es algo que me pasó el semestre pasado. Recuerden lo siguiente, ustedes ya llevaron cursos de laboratorio de control, de física y de química y demás, y algunos cursos ya de laboratorio de la escuela. Utilicen las tablas y todos esos formatos, ¿verdad? Formales para cuando quieren comprobar un valor, ¿verdad? Un valor calculado contra un valor simulado. Bueno, utilicen una tabla para que yo los pueda comparar de una manera fácil, ¿verdad? Acuérdense de eso, ¿verdad? Nada más. Creo que no escuché bien porque me cortó. El examen es de este viernes en 8. Este viernes en 8. Ok, Mañana gracias. en 8. Todavía la hora no la tenemos definida. Ok. ¿Alguna otra consulta sobre la tarea? Ah, no, sí, la otra consulta. Profe, ¿por dónde se la enviamos? Porque en el TED digital no hay nada para enviar. La tarea. ¿Sí? No, yo la tarea, recuerden que yo les voy a habilitar una carpeta. Ah, ok. O sea, no la voy a habilitar ahora. Yo la habilito como un par de horas antes de que termine el plazo. O sea, como ahí de las 4, 4:30 va a estar habilitada.
Ah, ok, perfecto. Si por cualquier motivo ustedes no pueden enviar dentro de ese lapso, y la quieren enviar antes, me la mandan por el correo, pero si me la mandan por el correo, por favor tengan mucho cuidado de asegurarse que en la simulación solo vaya el archivo .asc, ¿verdad? El .ask, solo esos dos archivos, ¿verdad? Y el .plt. Ok, esos dos archivos. No quiero que me manden el .ro, ¿verdad? Porque ese archivo es muy grande, entonces el correo se me... O sea, entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Entonces sí, pero si la suben al Tech Digital, bueno, en realidad el Tech Digital también deberían hacerlo así, pero bueno, en principio ahí no es tan grave, ¿verdad? Ok, entonces yo mañana a las 4:30 a más tardar, yo habilito la carpeta para que ustedes ya empiecen a subir ahí las tareas. A las 6 de la tarde retiro el acceso a la carpeta. ¿Está bien? Profe, el documento no decía que había chance como hasta el viernes a la medianoche ¿Qué? para entregar la tarea. Ay, no me acuerdo, no era a las 6. Déjame ver el enunciado. Que sí, Vamos no a sé ver. por qué tengo la idea que había leído que era viernes a medianoche. Vamos a ver. Si no se está en la noticia, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, no, el enunciado no dice. Vamos a ver. Un momentito. Ya le confirmo. A ver. 16 de octubre antes de las 6 p.m. Desde las 6 p.m. Ok. Aquí está para que lo vea, para que vea que no lo estoy mintiendo. A partir de las 6, porque todos los grupos se entregan a las 6, ¿verdad? Yo no les puedo cambiar la condición. Esto no depende de mí, ya es de la cátedra, ¿verdad? Es que el enunciado escrito, digamos, el de la tarea dice antes del viernes 16 de octubre, antes de medianoche. Ah, ya ahí, vamos a ver. Regulador. Y bueno, ya me prometió usted un problema. Trata de entregarlo a las 6, pero pues, en principio puedo entregarlo antes de medianoche. Recuerde cómo es que dice, ¿verdad? Suena feo, ¿verdad? Ese criterio legal, ¿verdad? Pero indubio pro reo, ¿verdad? Sí. En este lado es más bonito, indubio pro estudiante. Ok, entonces, si hay duda a favor siempre en realidad el principio legal es en favor de la persona más débil, ¿verdad? En condición de desventaja que son ustedes. Entonces, ya, pues aplicando ese principio legal, sí es antes de medianoche. Listo. Muchas gracias, profe. Está bien, pero trata de entregarlo antes. No, ya está a punto, por mi lado ya está a punto de estar listo. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Consulta? Bueno, yo, supuestamente yo iba a entregar la evaluación alternativa, entre hoy y mañana, pero dado que ustedes, muchos me dijeron que varios compañeros tienen examen de SEA, entonces decidí dejarles el fin de semana tranquilos. ¿Sí? Entonces la vamos a entregar Profe, el lunes. ¿Sí? si no me equivoco ahí dice que puede ser en pareja la tarea, Sí, claro. pero digamos, yo no estoy trabajando en parejas en sí, pero yo estoy trabajando la tarea con un amigo que está en el grupo de Alajuela. Ok, bueno, Entonces, en principio no se puede, pero no importa. no, La digamos, la condición. tarea la estamos haciendo individual y la vamos a entregar cada uno, pero la estamos trabajando juntos. Está bien, Entonces, bueno, está bien, tranquilo. En principio no dice la tarea se debe realizar en parejas del mismo grupo, entonces volvemos a lo mismo, indubio, pro. Ok. Está bien. Gracias por avisar, más bien, así se evitan las confusiones. Está bien, no hay problema. bueno, gracias. Bueno, entonces ya, yo pienso que estamos, ¿verdad? No hay nada más que hacer. Si no tienen más consultas, les dejo chance para que se vayan a estudiar para CA y que sigan trabajando en la tarea. Y nos vemos entonces el martes. Listo. Gracias, Sí, profe. Bueno, hasta luego. gracias. Bueno, profe.
No, pasen bien, chao, chao. Gracias.